Buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Les invito a que por favor abran sus Biblias o las mantengan abiertas en Gálatas capítulo 2. Vamos a estar estudiando del versículo 11 al 21 y el día de hoy vamos a estar hablando del mensaje que vivimos, the message we live. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra de Dios? Una de las maneras más peligrosas de comprometer nuestras creencias no es negándolas, sino más bien no vivirlas. El problema es que vivimos en una cultura donde es fácil decir una cosa y luego hacer otra. Por eso muchas veces nuestras acciones terminan reflejando algo muy diferente a las buenas nuevas que se supone que nosotros creemos. La pregunta que debemos de hacernos como discípulos de Jesús es: ¿cómo podemos vivir de una manera que refleje el evangelio que decimos creer? Y esta es una pregunta importante porque todos podemos enfrentar esta situación. Ninguno de nosotros estamos exentos. Esta es una pregunta valiosa. Y la historia de la iglesia nos hace saber por qué. La historia de la iglesia nos recuerda que la distancia entre lo que creemos y cómo vivimos puede traer consecuencias muy profundas, no solamente a nosotros, sino puede comprometer el evangelio que nosotros creemos. Por ejemplo, durante muchos años, este hombre llamado Ravi Zacharias fue uno de los evangelistas y apologistas cristianos más reconocidos en el mundo. Era conocido por defender con claridad y convicción la verdad del evangelio frente a ateos y escépticos. Sin embargo, al poco tiempo después de su muerte, en el año 2020, salieron a la luz evidencias de conducta inapropiada. Ahora, la historia de este hombre nos recuerda que nuestras vidas pueden contradecir el evangelio que creemos. Eso es lo que puede suceder. Ahora, hasta el momento, en nuestro estudio en Gálatas, hemos visto a Pablo defendiendo la verdad del evangelio que había recibido y el evangelio al que se había dedicado a predicar. Y desde el inicio de la carta, él dejó claro que las buenas noticias son un mensaje revelado por Dios y un mensaje confirmado por sus apóstoles que caminaron con él. Y que el evangelio no fue dado solamente para que lo aceptemos como una verdad que afirmamos, sino también para que se convierta en la realidad que dirige nuestra vida. Esto se tiene que convertir en aquello que nos guía, que nos lleva hacia adelante en nuestras vidas. En otras palabras, las buenas noticias son para vivirse. The good news is meant to be lived. Ahora, vivir el evangelio significa permitir que la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros transforme la manera en cómo nosotros vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos también a los demás. Hace un impacto muy profundo la verdad del evangelio. Por eso el evangelio no solamente nos da esperanza, también constantemente nos está confrontando. Está confrontando nuestras actitudes, está confrontando nuestras acciones, todo con el propósito de que ellas reflejen la realidad que nosotros decimos creer. Por eso la escritura se presenta a sí misma como una espada de dos filos que penetra hasta partir lo más profundo del ser humano. Eso es precisamente lo que encontramos en este pasaje. Pablo nos muestra que
Aún personas que conocen el Evangelio como tú y como yo pueden enfrentar momentos donde sus acciones no reflejan completamente la verdad que dicen creer, y que por lo tanto tarde o temprano el Evangelio los va a confrontar, lo cual me lleva a mi primer punto. El Evangelio confronta nuestra hipocresía. Ahora, muchos de nosotros por mucho tiempo tal vez evadimos estar en lugares como estos precisamente porque nosotros no queríamos ser hipócritas. Ahora que nosotros estamos aquí, ahora el reto para nosotros de parte de Dios es precisamente ese: que no vivamos de manera hipócrita. El evangelio que hemos creído va a confrontar nuestra hipocresía. Ahora, la situación que Pablo está a punto de describir aquí es sorprendentemente sobre una persona que tú y yo pudiéramos pensar no tenía razón de ser confrontada. Sin embargo, está siendo confrontada no porque haya rechazado el evangelio. Pablo confrontó ni más ni menos que al apóstol Pedro. ¿Puedes creerlo? Uno de los discípulos más cercanos de Jesús y el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Pedro obviamente conocía el evangelio, había caminado con Jesús por 3 años, lo había visto ser crucificado, vio cómo pusieron la piedra sobre la tumba, y luego también tuvo la oportunidad de ver al Jesús resucitado, aprender del Jesús resucitado y verlo ascender a la diestra del Padre. A este apóstol está confrontando Pablo, y lo estaba haciendo porque las acciones de Pedro habían dejado de reflejar la verdad que así él afirmaba con su vida. Pablo lo describe de la siguiente manera en Gálatas 2:11. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, y Cefas es el nombre arameo de Pedro, en griego hebreo, entonces, en griego, perdón, Pedro. Entonces, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Y yo creo que tú y yo no queremos ver esa clase de confrontamientos. Y aquí tenemos a estas grandes figuras bíblicas del Nuevo Testamento, y tenemos a Pablo confrontando a Pedro. Y tú y yo no quisiéramos estar en esa clase de situaciones, porque cuando somos confrontados no nos gusta. Es muy difícil confrontar a otras personas. Es muy difícil enfrentar a otras personas cuando están haciendo algo dañino, cuando están haciendo algo incorrecto, cuando están fallando de alguna manera. Llámese nuestro cónyuge, nuestros hijos, a nuestro hermano, nuestro padre. Es difícil confrontar, pero es igual de difícil también ser confrontado. A mí me ha tocado hacer las dos cosas. Me ha tocado confrontar, no es sencillo, no es fácil, pero algunas veces se tiene que hacer. Y me ha tocado que me han confrontado y tampoco es fácil. Aquí tenemos a estos dos hombres, los cuales han tenido enseñanza, revelación directa de Jesús, del Jesús resucitado. Y ahora tenemos a Pablo confrontando a Pedro. Lo que vemos aquí es que Pablo tuvo que tener una conversación fuerte con Pedro, porque lo que estaba haciendo estaba afectando la manera que otros entendían el evangelio. Recuerda, la semana pasada aprendíamos que el evangelio es demasiado valioso como para comprometerlo. Y aquí quien está comprometiendo el evangelio es Pedro.
El verso 12 podemos ver que Pablo explica más claramente lo que Pedro estaba haciendo. Pedro solía comer con los no judíos. Antes Pedro no tenía problema juntándose con los gentiles, sentándose a la mesa con los gentiles. Pero cuando llegaron a Antioquía, los partidarios de la circuncisión, cuando llegaron estos supuestos cristianos judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Sintió la presión, sintió la influencia, sintió el peso de el número de personas que lo iban a juzgar y lo iban a criticar por ponerse a platicar con personas no judías y que no estaban dispuestas a convertirse al judaísmo. Eso es lo que había hecho Pedro. Ahora, si conoces la historia de Pedro, a estas alturas tú ya sabes que este hombre tuvo una revelación de parte de Dios por medio de un sueño en el cual el Señor le hizo saber claramente que no había persona inmunda con la que él no podría pasar tiempo y sentarse a la mesa. Pero llegó el momento en donde la presión de la religiosidad no le permitió a Pedro sentarse con personas que no eran judías como él. Y eso hizo que le hirviera la sangre a Pablo. ¿Cómo es posible que Pedro esté haciendo esto? Él es un líder de la iglesia y se está comportando completamente ajeno a la verdad que ha proclamado. Porque el evangelio no hace distinción entre judíos y griegos. Ahora somos la nueva familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Dios nos ha unido, Dios nos ha hecho un mismo cuerpo. Nos debemos a un mismo Señor, a un Salvador. No hay nacionalismo entre nosotros, no hay racismo entre nosotros, no hay prejuicio entre nosotros. Sentarse a la mesa en esos tiempos era algo muy especial y sublime, porque significaba que cuando te sentabas a la mesa a comer con otras personas, les abrías tu corazón. Y ahora Pedro nada más con puros judíos se juntaba. Y todos hemos sentido esa clase de presión. Algunos de nosotros la hemos sentido por el idioma que hablamos y no sabemos hablar a lo mejor tan bien el idioma que se habla en este país. Algunos de nosotros lo hemos experimentado por el color de nuestra piel, por el estatus migratorio que tenemos. Algunos de nosotros porque no hablamos tan bien el español como las personas que han inmigrado del sur de los Estados Unidos. Cualquiera que sea el caso, todos hemos experimentado esta clase de clasismo, racismo, prejuicio. Y ahora tenemos aquí a uno de los líderes precisamente haciendo eso. Y para entender la importancia de esto, debemos de recordar que el Señor nos ha unido. El Señor ha unido a todos aquellos que vienen a Jesús en una sola familia. Y ahora con estas acciones, Pedro los está separando. Ahora, el problema no era la falta de conocimiento en Pedro, porque Pedro sabía muy bien la verdad. Peter knew really well the truth of the gospel. El problema fue que permitió que el temor a la opinión de otros influyera más que la verdad del evangelio en su vida. Y esa decisión no solamente lo afectó a él, pues los demás cristianos judíos empezaron a unirse con él en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, uno de los líderes de la iglesia que estaba colaborando con Pablo, se dejó arrastrar por esta clase de conducta. Entonces Pablo confrontó a Pedro delante de todos. Y la razón de la confrontación era muy clara.
La actitud de Pedro no estaba alineada con la verdad del evangelio. Delante de todos lo tuvo que confrontar. No fue una confrontación sencilla, uno a uno. Esto merecía exponerse públicamente y así lo hizo Pablo. Porque con sus acciones Pedro estaba negando que nuestra aceptación delante de Dios no depende de quienes somos en cuestión de nuestra etnia, en cuestión de nuestro idioma, en cuestión de nuestra cultura. Que tampoco depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. De eso depende que hemos sido aceptados por Dios. El evangelio confirma nuestra aceptación. Di conmigo aceptación. Y después de confrontar la conducta de Pedro, Pablo ahora nos lleva a uno de los fundamentos del evangelio: la justificación por medio de la fe, la aceptación por medio de la fe. Antes vivíamos completamente separados de Dios. Nuestro pecado nos ha apartado de Dios. Pero Cristo Jesús murió en esa cruz en nuestro lugar para pagar el precio que nosotros deberíamos de pagar, que es la muerte. Jesús murió para que tú y yo no tuviéramos que recibir el juicio de Dios, sino que recibiéramos justificación de parte de Dios, aceptación de parte de Dios. Jesús pagó en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagar. Y después de confrontar la conducta de Pedro, Pablo le hace saber que estaba equivocado, porque estaba comunicando que algunas personas eran más aceptadas delante de Dios que otras por sus prácticas religiosas y por su obediencia de la ley. De hecho, en el versículo 16 dice: nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. En otras palabras, ¿sabes qué, Pedro? Tú tienes que recordar que ninguna persona, porque practica el judaísmo, es mejor que aquellos que no practican el judaísmo. Ciertamente Pablo reconocía que existían diferencias culturales entre los judíos y los gentiles. Los judíos tenían una religión que practicaban y que ahora los cristianos judíos querían imponer sobre los cristianos gentiles. Y los creyentes gentiles, ellos venían del paganismo, del politeísmo, de adorar a diferentes dioses, de ofrecerse sacrificios y venerar a ídolos. Pablo sabía esto. Pero ahora que estaban en Cristo, ambos, sin importar su herencia cultural o de familia, se habían convertido en el pueblo escogido de Dios. Y Pablo deja claro que delante de Dios ambos grupos tienen la misma necesidad. Ambos grupos necesitan de la misma manera la gracia de Dios. En otras palabras, que nadie puede ser declarado justo delante de Dios por sus propios esfuerzos. Nadie puede ser declarado justo delante de Dios por pertenecer a una familia que practica alguna clase de religión. Que la aceptación que nosotros buscamos solamente se recibe por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo por medio de quien podamos tener paz para con Dios, solamente por medio de Jesucristo. Y esto era lo que Pedro estaba olvidando. Al separarse de los gentiles, estaba dando la impresión de que la gracia de Dios no era suficiente para que estos gentiles pertenecieran completamente al pueblo de Dios. Por lo cual Pablo afirmó que la única base de nuestra relación con Dios es la obra de Jesucristo. Mira cómo lo dice en el versículo 16, la segunda parte del versículo 16 en el capítulo 2 de Gálatas. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque
por estas nadie va a ser justificado. Entonces aquí está Pablo enfrentando a Pedro. Y le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Tú y yo también hemos puesto nuestra fe en Jesús. Esto no se trata de la religión que antes practicábamos y que ahora queremos imponer sobre estos nuevos cristianos. Tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y solamente por medio de Él tenemos esta salvación tan grande. Dicho de otra manera, el Evangelio nos recuerda que nuestra identidad no está basada en nuestro desempeño, en nuestro pasado o en nuestra capacidad de cumplir perfectamente con las expectativas de Dios, sino en lo que Cristo de nuevo ya ha hecho por nosotros. Y cuando esta verdad echa raíces en nuestro corazón, no solamente cambia la manera en la que nos vemos, también cambia la manera en la que vivimos. Y aquí está el corazón de mi sermón. Cuando estaba pensando durante esta semana, haciendo mi tarea, trabajando en este sermón, pude desarrollarlo completamente, pero como que le faltaba corazón. Porque en realidad estos pasajes de la Escritura están cargados de teología. Y muchos de nosotros que somos cristianos y que hemos estado en la iglesia tal vez por muchos años, pensamos que tenemos esta teología controlada, que tenemos esta teología bien digerida, que entendemos perfectamente lo que está pasando aquí. El problema es que muchos de nosotros no lo entendemos. El problema es que muchos de nosotros no lo hemos digerido. Todavía pensamos que ser salvos significa nosotros hacer algo para Dios. Todavía pensamos que sí es cierto, por medio de la fe en Jesús tenemos salvación, pero también necesitamos hacer esto y lo otro y acá y allá y más para allá para ser salvos. Y eso es completamente sobre lo que Pablo está en contra. No se le puede agregar más al mensaje de la salvación. Es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que una persona puede ser salva. Ahora, yo te he comentado a ti que a los 12 años yo tuve un encuentro con el Señor me salvó y a partir de ese momento comencé a caminar con Él. Pero por alguna razón que no te puedo explicar, lo que sí te puedo decir es que probablemente yo creía que teológicamente estaba en lo correcto. Por casi una década, al reflexionar, me doy cuenta que no estuve yo viviendo el Evangelio. Lo cual es posible. Porque había una mentalidad que se había apropiado de mi ser, de mi mente. Yo quería ser un buen cristiano. Y algunos de nosotros así operamos, así vivimos nuestra vida cristiana. Queremos ser buenos cristianos. Lo contrario a un buen cristiano es un mal cristiano. Y estamos siempre en medio de esa situación en donde queremos ser buenos cristianos y no queremos ser malos cristianos, pero muchas veces sentimos que somos malos cristianos y sentimos que por lo tanto el peso de la culpa, sentimos que no estamos viviendo nuestra vida cristiana como debería de ser y nos sentimos constantemente fuera de lugar. Y lo que estamos a punto de aprender aquí es que no hay tal cosa como un buen cristiano y un mal cristiano o un cristiano malo. Lo que estamos a punto de aprender es que solamente hay cristianos. Di conmigo, cristianos. No hay ni buenos cristianos ni malos cristianos. Solamente hay cristianos. Porque los cristianos que se creen buenos, déjame decirte, se están engañando porque buenos no son. Los cristianos que piensan que son malos, déjame decirte, el diablo los está engañando, los está acusando y no se han dado cuenta que en Cristo Él ha limpiado sus pecados.
No hay tal cosa como buen y mal cristiano. Tú y yo somos cristianos. Y por 10 años, desde los 20 hasta probablemente cerca de los 30, yo buscaba ser un buen cristiano, como algunos de ustedes tal vez están buscando serlo. Y hacía lo que un buen cristiano hace. Iba a la iglesia, era generoso, evitaba tomar una copita, evitaba andar con personas que no fueran cristianas, evitaba pasar tiempo con personas que hacían que yo consideraba que no estaba bien, criticaba a las personas por cómo se vestían. Invertía mucho de mi tiempo en la iglesia, sirviendo, ayudando, buscaba ser un buen cristiano. Pero ¿sabes cómo me doy cuenta que eso realmente era falsedad? Porque si soy honesto contigo, esos 10 años no fueron los mejores de nuestro matrimonio. Mi mamá se casó cuando tenía 19 años, yo tenía 20 años. Y los primeros 10 años de nuestro matrimonio, te puedo decir que fueron los más difíciles. No por ella, sino por mí. Porque buscaba manipularla, buscaba controlarla, buscaba educarla, buscaba cambiarla. Porque yo estaba muy ocupado persiguiendo el sueño americano, trabajando, estudiando. Y luego llegaron las niñas y entonces buscaba estar ocupado en otras cosas para no estar mucho en el hogar y no ayudar a mi esposa como debería de haberla ayudado. Yo era de esas personas que pasaba la noche y no me daba cuenta si mi bebé había llorado, si tenía hambre, si estaba enferma. Absolutamente no, porque yo trabajaba mucho y estaba siempre muy cansado. Patético. Pero quería ser un buen cristiano. No lo era. Fallé en mi cometido. Además, por esos 10 años el Señor estaba constantemente extendiendo un llamado a mi vida hacia el ministerio y yo no me sentía preparado, no me sentía capaz, pero principalmente no quería. 10 años, una década, queriendo ser buen cristiano. Algunos de ustedes llevan 2 décadas, o llevan 3, o llevan 4, queriendo ser buenos cristianos. Le preguntamos a tu esposa si eres un buen cristiano. Le preguntamos a tu esposo si eres una buena cristiana. Le preguntamos a tus hijos, a tus hijas, si eres un buen cristiano, si eres una buena cristiana. No, por favor, no les pregunte. Ahí no podemos pretender. Esa es la realidad de nuestro cristianismo. Pero algunos de nosotros nos hemos conformado con ser buenos cristianos, cuando que Dios no nos ha pedido ser buenos cristianos, nos ha pedido ser cristianos, seguidores de Él. Y un seguidor de Él, ¿qué es lo que hace? Un seguidor de Él, ¿en qué se invierte? Un seguidor de Él, ¿por qué está apasionado? Por crecer. Por crecer, por ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el enfoque, esa es la motivación de la persona que conoce a Jesús. Yo quiero ser más como Él, Señor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero amar como tú. Yo quiero servir como tú. Yo quiero entregarme como tú. Yo quiero hablar como tú. Yo quiero tratar a los demás como tú, Señor. Esa es la meta. No ser un buen cristiano, sino ser como Cristo Jesús. Lo cual me lleva a mi tercer y último punto. El evangelio cambia nuestra manera de vivir. Una vez que sabemos que somos aceptados por Dios por medio de Cristo, nuestra respuesta no puede ser permanecer igualitos.
El evangelio no solamente cambia nuestra posición delante de Dios, también transforma la manera en que vivimos. The gospel changes the way we live. Eso es precisamente lo que Pablo explica en los últimos versículos de este capítulo. Porque en la iglesia de Galacia había quienes afirmaban que confiar en Cristo no era suficiente para ser aceptados por Dios, sino que también era necesario seguir obedeciendo la ley de Moisés. Pablo responde mostrando que el problema es que ellos estaban poniendo su confianza en algo distinto a Cristo Jesús, que ellos querían ser buenos. Y para ser bueno necesitabas practicar la ley. Como tú y yo en algunas ocasiones creemos que para ser buenos necesitamos hacer esto o lo otro. O algunas veces ni siquiera nos importa hacer lo bueno. ¿Sabes qué? Si nos importa en esta cultura la diferencia entre la cultura hace 2000 años, en esos círculos judíos y aún gentiles, a nuestra cultura en el siglo XXI, ¿sabes cuál es la diferencia? Ellos querían ser buenos, nosotros queremos ser felices. Eso es lo que nosotros queremos ser. Tú y yo queremos ser felices. No queremos ser buenos, por favor. ¿A quién le interesa ser buenos? Queremos ser felices, y ser felices nos lleva a actuar como patanes, sin temor a dañar, a herir, a engañar, a abandonar, a ser negligentes, porque nosotros queremos ser felices. No queremos ser como Jesús. Esa es la diferencia del primer siglo al siglo XXI. Vivimos en el país más rico de la historia. ¿Me escuchaste bien? No del planeta, de la historia. El país que está obsesionado con la felicidad. Y tú y yo venimos de pueblos y ranchos tan pequeños en donde ese no era el centro de nuestra vida. Lo que nosotros queríamos era vivir, comer, tener un techo donde dormir. Ahora queremos ser felices y no nos alcanza. No queremos ser malos cristianos, no queremos ser buenos cristianos, queremos ser cristianos felices. El Señor no nos ha llamado a ser felices. Si hubiera una bombita aquí, tuviera una aguja en mi mano y le hiciera ¡pa!, te exploté la burbujita. El Señor no nos llama a ser felices. El Señor nos llama a seguirlo, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque la felicidad no es la meta. El ser un buen cristiano no es la meta. Es vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, la meta. Y Pablo responde mostrando el problema que por sus acciones estaba elevando Pedro. Además, Pablo les enseñó que ser salvos por gracia no significa que podemos regresar a nuestra antigua manera de vivir. Y que si Cristo nos ha hecho libres, no tiene sentido volver a aquello de lo cual el Señor ya nos ha rescatado. Por eso Pablo dijo en el versículo 19: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ahora tú y yo no tenemos una ley como la tenían los judíos. Tú y yo operamos bajo otra ley, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 21 a 23. Esta es la ley bajo la cual tú y yo operamos. Escucha con atención, capítulo 7 de Romanos, versículo 21 al 23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal.
Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esto lo dice también Pablo en otra ocasión. Y para explicarlo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la ley en tu vida? Acuérdate, tú y yo no queremos ser cristianos buenos. Obviamente no queremos ser cristianos malos. Pero si le he dado en el clavo y lo que queremos ser cristianos y lo que queremos es ser cristianos felices, ¿cuál es la ley que estamos siguiendo? ¿Cómo se ve la ley de la felicidad? ¿Cómo se veía la ley de la felicidad en nosotros antes de conocer a Jesús? ¿El dinero? ¿Los logros académicos? ¿La adicción? ¿La religión? ¿La familia es la ley? ¿El placer? Cualquiera que haya sido aquello que antes gobernaba nuestra vida en el pasado, ya no tiene por qué tener autoridad sobre nosotros. ¿Me escuchaste? Ya no tiene que tener autoridad sobre nosotros. Ahora tenemos que vivir nuestra libertad en Cristo, crucificando nuestra naturaleza pecaminosa, tal como lo hizo Pablo. Mira cómo lo dice él en el versículo 20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este versículo no lo hemos aprendido de memoria, lo hemos dicho muchas veces, sin embargo pocas veces lo hemos realmente vivido con intensidad, con pasión, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es amar a Dios. Y eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Crucificar el querer ser buenos, o crucificar el querer ser felices, crucificar el sentirnos cristianos mediocres y que no lo estamos logrando, crucificarlo y entonces dejar de vivir nosotros y permitirle al Señor que Él sea el que viva en nosotros y a través de nosotros. That's the goal. Esa es la meta. Verso 20: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo no se puede olvidar, él no puede ignorar, no puede ser negligente. Él sabe que el Señor lo ha amado. El Señor lo ha amado, se ha entregado por él. Ahora Pablo puede confiar en el Padre que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios le ha amado y Jesús ha entregado su vida por él. Y eso nadie se lo puede quitar. Eso nadie se lo puede arrebatar. Y esa es una de las declaraciones más profundas en todo el Nuevo Testamento. Pablo no está diciendo que Jesús cambió ciertos hábitos en su vida. Él está diciendo que Jesús lo cambió por completo. No le hizo una renovación, lo transformó por completo. Lo hizo una nueva criatura. Y ahora Él se alimenta de una fuente distinta. No la fuente de la religiosidad o la fuente de la felicidad. Ahora Él se alimenta de la fuente que es el Espíritu de Dios y su palabra siendo aplicada en su vida. Cristo habita en nosotros, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo. Y cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu
Escucha bien. Nuestras prioridades cambian. Di conmigo, cambian. Nuestras prioridades cambian. Nuestros deseos cambian. Nuestras palabras, nuestras relaciones, nuestras motivaciones cambian cuando dejas de querer ser bueno y buscas pasar tiempo con Jesús, amar a Jesús, aprender de Jesús, para ser más como Jesús, para ser transformado a la imagen de Jesús. Por eso Pablo termina diciendo: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y Cristo no murió en vano, mis hermanos. Cristo no murió en vano. Como podemos ver, la respuesta al Evangelio no es esforzarnos para ganar el favor de Dios. La respuesta es vivir cada día desde la realidad que ya hemos recibido su gracia. Y porque hemos recibido esa gracia, ahora podemos vivir para Jesús. Mis amigos, vivir las buenas nuevas significa vivir para Jesús. Eso es. Eso es vivir para Jesús. Dile a la persona que está a tu lado: vive para Jesús. Pero dile con más injundia. Ahora tú regrésasela y dile: no, tú vive para Jesús también. Ese es nuestro llamado. Y no hacerlo lo único que hará es llevarnos a sufrir de nuevo la clase de vida que teníamos antes de conocer al Señor. Es posible. Y a lo mejor eso se siente tan pesado en mi ser, tan pesado en mi corazón, porque lo he podido ver de cerca, con personas cercanas a mí. Que el Señor sacó de ciertas condiciones, que el Señor sacó de ciertas adicciones, que el Señor sacó de cierta manera de vivir. Y después de haber conocido a Jesús, caminando con Él, están exactamente en el mismo lugar. ¿Cómo es eso posible? Han querido ser buenos cristianos o se han martirizado todo el tiempo porque son malos cristianos. No han buscado simplemente pasar tiempo con el Cristo. Que el Señor nos libre. Después de su muerte, las múltiples acusaciones en contra de la conducta inapropiada de Ravi Zacharias llevaron a que se hiciera una investigación para examinar la integridad de quien durante años fue considerado un referente de la fe cristiana. Lamentablemente, la investigación que se hizo reveló que este hombre había abusado sexualmente de muchas mujeres a través de los años, usando su posición de liderazgo espiritual. Es posible pretender que eres un efectivo apologista de la verdad del Evangelio y tener basura en tu corazón. Porque el que quiere ser bueno o el que quiere ser malo, y no quiere ser malo, más bien se conforma con pretender en lugar de vivir. Así es de que, porque esto es importante, porque cuando no vivimos el Evangelio mostramos una imagen distorsionada de Jesús y a la gente no le gusta Jesús. A la gente no le gusta Jesús, no por lo que las Escrituras declaran acerca de Él, sino por lo que ven en nosotros. Querrámoslo o no, la gente busca a Jesús en nosotros.
Y tú y yo decimos, no, no me mires a mí, míralo a él. Qué fácil, ¿verdad? Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Yo no soy perfecto, pero ¿sabes qué? No soy un cristiano bueno, tampoco soy un cristiano malo, soy solamente un cristiano, estoy siguiendo a Jesús, quiero agradarlo a Él, quiero honrarlo a Él, quiero vivir para Él. Te invito a que hagas lo mismo tú conmigo. No vamos a pretender, vamos a ser reales, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a caminar buscando al Señor juntos. Al final tenemos que recordar que el Evangelio nos llama a vivir de una manera que refleje lo que creemos. Así es de que, mis hermanos, si algo hemos aprendido en esta mañana es que la evidencia de que el Evangelio ha echado raíces en nuestro corazón no es solamente que conocemos la verdad, sino que la verdad está transformando nuestra manera de vivir. ¿Estamos?